Continuamos con el desarrollo de su programa El Monte de las Noticias TV y vamos a pasar a otro tema. A ver si el máster me puede colocar un video que tengo ahí en Q en cuanto a unas declaraciones emitidas por el señor ministro de Defensa de la República Dominicana, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército de República Dominicana. Vamos a ver, máster, si me puede colocar este video para compartirlo con los oyentes. El ministro de Defensa establece un procedimiento para los ascensos y para los retiros. Nuestras Fuerzas Armadas tenían un sistema de personal antiguo que ya yo espero que a partir de la próxima semana deje de funcionar. Ese sistema permitía algunas irregularidades. Hemos implementado un nuevo sistema y a través del cual hemos hecho las evaluaciones necesarias a todo el personal que califica para ascenso, lo cual no quiere decir que será ascendido, califica para ser evaluado. Fueron evaluados todos los miembros a través de ese sistema de las Fuerzas Armadas. Y en ese sistema, todo lo que hace una de las instituciones, sea Ejército, Armada o Fuerza Aérea, lo ve el Ministerio. Y todo lo que hace el Ministerio, lo ven las otras instituciones. Por ende, todos nos supervisamos. Se hizo un proceso claro, preciso, conciso y justo. Se evaluaron los miembros necesarios y se hizo una recomendación de ascenso que está en proceso y que en los próximos días el pueblo dominicano y los militares van a tener acceso a él. Pero también los retiros. Sí, así. Se hizo un proceso correcto para seleccionar el personal que califica para el retiro. Bien, señores, estuvieron escuchando las palabras del señor ministro de Defensa de República Dominicana, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, mediante una entrevista donde pues fijó su posición en cuanto a los ascensos de los miembros castrenses del país. Saben que la fecha establecida es, vamos a llamarle el 27 de febrero, es decir, ya hoy estamos a 22 o 23, hoy estamos a 23, es decir, en 4 días ya los militares dominicanos esperan recibir sus ascensos. Pero estas declaraciones del señor ministro de Defensa verdaderamente no llenan las expectativas, porque el ministro de Defensa hace énfasis en un sistema mediante el cual se evaluaron a los militares que califican para ascenso, pero ahí mismo el ministro se contradice, porque ¿qué dice el ministro de Defensa ahí? Que no todo el que califique será ascendido. Entonces, señor ministro, no entiendo, de verdad, no entiendo qué usted quiso dejar dicho en esa entrevista, en esas declaraciones, porque usted iba muy bien. Hay un sistema mediante el cual estamos depurando a los militares que califiquen para ascenso a partir del 27 de febrero. Ese sistema estará observado por todas las instituciones, llámese Ejército, Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Ministerio de Defensa. Pero cuando usted vuelve y retorna hacia atrás y dice que no es todo el que califique será ascendido, no sé a qué usted quiere, no sé hacia dónde usted enfoca su mirada ahí. No sé qué uso verdaderamente esté dando ese sistema que beneficie a los militares dominicanos. Porque ¿por qué razón, si un militar es evaluado por el sistema y calificó, por qué razón no es ascendido? Eso no tiene sentido, señor ministro. Ese sistema no funciona.
Porque ¿cuál es el objetivo del sistema? Que el que calificó sea ascendido. Pero usted dice claramente, no todo el que califique será ascendido. ¿Por qué? ¿Por qué, señor ministro? Ese es un sistema injusto. No justo, como usted lo dice en la entrevista. Porque si yo califico para un ascenso, ¿por qué el sistema tiene que rechazarme a mí? Calificando para un ascenso. Entonces, quiero ampliar un poco más. Cuando el ministro se refiere a que la persona califique, pero que no significa eso, que si califica será ascendido. Eso es porque hay muchos militares que lo mandan a hacer los cursos, obtienen mediante ese proceso de aprendizaje calificaciones muy buenas, pero al final no lo ascienden. Es por ahí, me imagino que usted va, ministro. Cuando envían a un militar a hacer un curso para su ascenso, el militar aprueba todas sus materias con altas calificaciones. Al final, esa persona no se asciende y fácilmente toman en cuenta a otro que no ha hecho el curso, a otro que no está preparado, porque lo recomendó fulanito. Me imagino que es por ahí que usted va, porque no hay forma que si el sistema funcione, que si el sistema es justo, que si el sistema es para beneficio del militar, no hay forma de que el militar que califique no pueda ser ascendido por ese sistema. ¿Qué sistema es ese, ministro de Defensa? Ustedes verán, luego del 27 de febrero, quiera Dios que no sea así, pero ustedes verán el griterío de los soldados dominicanos, la queja de los soldados dominicanos por haberlo dejado fuera de los ascensos con el tiempo suficiente, con el tiempo abusivo, porque se habla de un sistema, pero hay militares que tienen 10 años en un rango, 12 años en un rango, que no estoy aquí hablando por hablar. El que tenga algunas dudas, que investigue. Hay militares que tienen 12 años en un rango, que no avanzan. Pero en 12 años son 3 ascensos que se pierde un militar. Si usted con 12 años siendo capitán, usted puede llegar a mayor, teniente coronel y a coronel, usted sigue siendo capitán todavía con 12 años. Entonces es un abuso. Es que si la ley orgánica está ahí y dice que cada 4 años pueden promover los ascensos, ¿por qué tiene que durar una persona 12 años en un rango, señor ministro de Defensa? Y usted está hablando de un sistema justo. Pero yo no voy a abundar mucho acerca de eso. Le haré un llamado al presidente, como ha estado enfocando su mirada en todos los ámbitos, en la policía, en los lugares que verdaderamente se requiere de promover el desarrollo y el beneficio. Pues, señor presidente, me gustaría que usted se enfoque en los ascensos de los militares. Enfóquese allá, señor presidente, a ver qué está pasando con los ascensos de los militares, que las cosas no andan bien. Las cosas no andan bien. Allí recomienda un militar con el tiempo en el rango para ser ascendido, el comandante general del ejército, el comandante general de la Fuerza Aérea y de la Armada, y no se lo ascienden. Y eso no puede ser posible, señor presidente. Eso no puede ser posible. Enfoque su mirada en este ascenso, que hoy estamos a 23. Todavía usted tiene tiempo. Pida una revisión a ver a quiénes van a ascender y díganle que le manden a todo el personal que tenga de 4 años hacia adelante en el rango. Vamos a ponérselo así, de 4 años hacia adelante, por no hablarle de 3 años. Que le manden un listado, señor presidente, a su despacho, de todos los militares que pasen de 4 años en el rango, para que usted vea que se va a poner la mano en la cabeza. Entonces, enfóquese allá, señor presidente.
que nuestros militares merecen sus ascensos. Cada vez que un militar es ascendido, eso lleva mucha alegría en los hogares, en su familia, y le levanta el ánimo de seguir cumpliendo con el compromiso, con su juramento. Pero caramba, frisar a un hombre con 12 años en un rango sin avanzar, eso es un crimen. Eso es un crimen. 10 años en un rango, eso es un crimen. 8 años en un rango, es un crimen. ¿Por qué hay que hacer así? ¿Por qué? Militares que día tras día lo que hacen es exponer su vida en riesgo. Y es el caso del sargento que mataron ahí la semana pasada en la frontera, en Dajabón. Sargento Bartolo Solís. Por cierto, felicito también al comandante general del ejército, mayor general Onofre Fernández, quien hizo acto de presencia al hogar donde vivía ese soldado. Una cosa que da pena, señores, un sargento de República Dominicana, y usted ve dónde vivía ese soldado. Allí el comandante del ejército pues hizo énfasis en enviarle a construir, a reparar su vivienda. Aunque uno diría, bueno, pero ya murió, pero él dejó una familia, dejó hijos, dejó sus padres, dejó su esposa. Y eso es parte del sistema que el ministro de Defensa habla. Porque ese sistema no hace un levantamiento para determinar y saber. Si el mate me pone la imagen, si por favor, de donde vivía el sargento, a la hora de que le fueron a sepultar cuando llega la comisión a su casa, a su residencia. Eso es parte de lo que tiene que hacer el sistema que usted está ahí promoviendo, señor ministro. A hacer una evaluación, a ver, miren la casa, miren el hogar donde vivía ese sargento, un sargento del ejército, miren en qué condición. Ahí donde ustedes ven eso, ahí están velando el cuerpo del sargento en su propia casa. Pero miren qué casucha, qué condiciones vivía ese sargento. Un sargento del ejército. Y estamos hablando de un sistema que tiene las Fuerzas Armadas, de un sistema justo, un sistema que funciona. Dice el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa. Pero ¿por qué ese sistema no va a hacer un levantamiento a la residencia de cómo viven los soldados dominicanos? ¿Dónde viven los soldados dominicanos? ¿Y por qué ese sistema no le solicita al Estado construir viviendas en lugares dignos para nuestros militares, que en muchas ocasiones pierden la vida en el camino por antisociales, porque viven en matorrales? Miren las condiciones, un sargento del ejército, un sargento que cuida nuestra frontera, miren, en esa casita. Ahí están los comandantes dándole el pésame a los familiares, que lo observan muy bien. Pero caramba, también hay que preocuparse en que el soldado dominicano cambie de vida. No solo los grandes están llamados a vivir en residenciales, a vivir en el Naco, a vivir en Gascue, a vivir en Arroyo Hondo. A ellos se les debe de construir también viviendas para que vivan en un lugar digno. Porque si ellos cuidan la patria, pues la patria tiene que también velar por ellos. Eso da pena. Ahí están los restos del sargento Bartolo Solís, parece que familia Solís, asesinado por haitianos en la frontera de Dajabón, donde no hay nadie preso, nadie sometido a la acción de la justicia. Nadie. Ya ese caso ni siquiera se menciona. Allí quedan sus hijos, su esposa, sus padres, con un dolor, vamos a llamarle definitivo. Entonces, a eso debe de promoverse el sistema, señor ministro, que usted habla que la Fuerza Armada tiene un sistema que opera de manera justa para con los miembros de esa institución o de las instituciones castrenses. No es un sistema que, como usted dice, evalúa a los militares y cuando califican no necesariamente tienen que ser ascendidos. Ese sistema no sirve, para mí ese sistema no sirve.